todo, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Ken Buchanan, soy director general del laboratorio Rock River en México. Este, y antes de iniciar presentando al doctor Hugo y a la doctora Guadalupe, que nos están también acompañando como panelistas y ponentes en este caso, pues me gustaría hablar un poquito brevemente, no aburrirlos tanto sobre quiénes somos nosotros, ¿no? En este caso, vamos a estar hablando sobre bromatología para no nutricionistas y el objetivo es, pues, prácticamente desglosarle a todos ustedes el análisis que entregamos para que lo puedan interpretar de una manera fácil, encuentren rápido los parámetros importantes, y pues lo puedan entender, ¿no? Que es lo principal, ¿no? La información que generamos no sirve de nada si no se interpreta y si no se sacan conclusiones, ¿no? Entonces lo que queremos es, como nosotros como objetivo, como laboratorio, compartir esa información, pero también que ustedes la entiendan, ¿no? Entonces, a través de los años hemos hecho muchos webinars que pueden acceder a nuestro canal de YouTube, que los pueden ver. Pero bueno, en este caso es desglosarles o explicarles un poquito mejor a través del doctor Hugo, que es alguien muy práctico, los reportes, ¿no? Y bueno, primero que todo, nosotros como laboratorio, pues es una empresa, Rock River Laboratorio es una empresa fundada en 1976, en Watertown, Wisconsin. La verdad, una empresa muy seria, quien tiene también una red de laboratorios a nivel mundial, México siendo uno de ellos, que pues realmente tenemos el objetivo de ayudar a la industria agrícola y ganadera mediante todos estos análisis que proveemos nosotros, lógicamente con investigación y análisis respaldados, ¿no? Toda esta información que entregamos nosotros o viene, recordemos, las calibraciones de la química húmeda, ¿no? Entonces, hacemos los análisis por química húmeda y sacamos nuestras calibraciones. Entonces, todo está bien respaldado. Estamos seguros de que contamos con los mejores especialistas desde Estados Unidos y aquí en México para proveer de estas interpretaciones o de estos resultados a todos ustedes, lógicamente con análisis precisos, rentables, oportunos y lógicamente un excelente servicio técnico, ¿no? Y bueno, nosotros en México, bueno, lo fundamos en 2020, en la mera pandemia, ahí nos decidimos por hacerlo y no encontramos, queríamos encontrar el mejor momento y tomamos una decisión de que realmente no hay un mejor momento, es simplemente ofrecer o tomar las oportunidades y ofrecer lo que puedes darle al mercado mexicano, ¿no? Lógicamente, como ya sabrán, a lo mejor muchos de ustedes estamos ubicados en una de las zonas más importantes lecheras del país, que es la comarca lagunera, y ahorita más adelante también estaré hablando con nuestro laboratorio asociado, que es el Laboratorio Mavo, en la ciudad o en el estado de Aguascalientes, ¿no? Como ya sabrán también muchos, pues tenemos dos vertientes, por así decirlo, los análisis de nutrición animal, que obtenemos estos análisis o reportes a través de NIRS, que ahí son prácticamente muy rápidos los resultados, y la química húmeda, ¿no? Recordemos que todos los análisis NIRS los hacemos en México, la química húmeda los recolectamos en Torreón y los enviamos a Estados Unidos. Y además ofrecemos otros análisis que a lo mejor nos pueden diferenciar de los otros laboratorios que existen, como puede ser el score de procesado de grano o el KPS, quien el doctor Hugo ha hablado bastante o últimamente en sus redes sociales, si alguno de ustedes lo sigue y si no, se lo recomiendo. Micotoxinas, hongos, que a lo mejor eso ya lo conocen y lo hacen otros laboratorios. Y bueno, el almidón fecal, que creo yo también hay una oportunidad para todos los establos de encontrar un poquito de información que a veces no la vemos y la descartamos, ¿no? Lógicamente todos los reportes que entregamos son en PDF y XML para que los nutricionistas con los software que manejan pueden bajarlos y descargarlos y meterlos dentro del programa y lo puedan manejar fácilmente, ¿no? Y bueno, algunos parámetros de los que ofrecemos en nuestro análisis, pues prácticamente el doctor Hugo va a hablar de ellos, pero bueno, humedad, materia seca, proteínas, fibras, la digestibilidad del tacto total, que es uno de los parámetros que nos diferencia de los otros laboratorios y creo que son muy importantes. Digestibilidad del almidón, el almidón mismo, cálculo de energía, que también recordemos que nosotros
Ya estamos ofreciendo en el resultado de los litros de leche por tonelada. Normalmente anteriormente se usaba el Milk 2006. Hoy en día nosotros ya estamos reportando el Milk 2024, que es la versión más nueva, en donde, y la diferencia del anterior es que ya incluye la digestibilidad del almidón dentro de la fórmula, ¿no? Entonces, de esta manera podemos pensar que los litros de tonelada de leche son más exactos que anteriormente, ¿no? Entonces, eso ténganlo en cuenta cuando manden a analizar sus muestras, o si no, pregúntenle a su laboratorio, en este caso, si es algún otro, si ellos ya están incluyendo este dato ahí como nosotros, ¿no? Y bueno, también análisis agrícolas, prácticamente análisis de suelo, agua, estiércol, composta. Nosotros también hemos hecho muchos mapeos de suelos para identificar zonas problemáticas con algunos clientes, y poder darles algunas recomendaciones. Entonces también ofrecemos esos servicios porque, por si a alguno de ustedes les interesa, ¿no? Y bueno, también mencionarles sobre nuestra página de internet, por si no la han visitado, háganlo. Dentro de la sección de información técnica contamos con guías de interpretación. Esto se los comento porque el doctor Hugo va a lo mejor a hablar de algunos de estos parámetros y a lo mejor no lo entienden tan rápido, y ahí hay ciertas explicaciones que les puede ayudar o poder comparar los resultados que ustedes están obteniendo de sus forrajes contra las guías que tenemos, ¿no? Entonces ahí si pueden visítenlo. Nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales y, como les digo, en nuestra canal de YouTube, donde por cierto estaremos subiendo este webinar. Este webinar está siendo grabado y lo vamos a editar y lo vamos a subir para que ustedes, si en algún caso necesitan, lo puedan revisar y puedan, pues, darle una repasada, por así decirlo, a toda esta información que estaremos entregando, ¿no? Y bueno, ahora sí, para pasar a presentar a dos de los panelistas oponentes. En este caso me gustaría dar la bienvenida a la doctora Guadalupe Domínguez, quien es, pues, subgerente del Departamento Técnico del Laboratorio Mavo. Este laboratorio Mavo, pues, está ubicado en Aguascalientes. Al final ella nos va a hablar a lo mejor un poquito más sobre ellos, quiénes son. Y pues bueno, en 2023 hicimos una alianza estratégica con ellos. Lo que queremos es, pues, tener diferentes aliados en las diferentes partes del país con la intención de poder entregar los resultados lo más rápido posible, ¿no? En ocasiones, personas o establos de otros estados del país nos enviaban las muestras, y pues de aquí a que llegaba por la paquetería tomaba cierto tiempo, ¿no? Adicional, ¿no? Recuerden que nosotros debemos de entregar los resultados entre 24 y 48 horas. Lógicamente, en la mayoría o el 95-98% de los casos, considerando que la tecnología NIRS es muy, muy rápida, ¿no? Entonces, darle las gracias al Laboratorio Mavo por, pues, formar con nosotros esta alianza, y esperemos que así lo hagamos con otros laboratorios y que estamos abiertos en otras partes del país, ¿no? Y bueno, ahora sí, presentar al doctor Hugo Ramírez, un buen amigo y un gran consultor técnico, quien es especialista en gestión de forrajes conservados y nutrición de ganado lechero. A lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen, y si no, como les digo, sigan la cuenta de Silos de Calidad o Tecnofor, que es su empresa. Estoy seguro que van a aprender muchísimas cosas con él. Él, como tal, es un ingeniero agrónomo con especialidad en zootecnia por la Universidad de Chapingo, que además tiene una maestría y doctorado en la Universidad de Nebraska, de Estados Unidos, y con un enfoque en calidad de forraje y aprovechamiento de la fibra. Además de esto, ha trabajado como profesor investigador del Texas A&M y en Iowa State University, desarrollando actividades de enseñanza, investigación, extensionismo rural, ¿no? Y también, pues, es en caso del continente sudamericano, bueno, el continente americano, en la parte de Sudamérica, es un instructor, perdón, en Argentina del módulo de forrajes conservados, ¿no? Entonces, como pueden ver, la verdad, el doctor Hugo es alguien muy, muy preparado. Me da gusto, la verdad, que sea mexicano y que lo tomen en cuenta en muchos países, porque sí, creo que debemos de darle difusión a este tipo de personas o consultores que realmente están tratando de aportar a este mercado o a esta industria que creo que es importante de manera mundial, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias, doctor Hugo. Si gusta, voy a dejar de compartir la pantalla y comparte la de usted, ¿no?
Claro que sí, que muchas gracias. Bueno, mira, vamos a comenzar. Muchas gracias por la presentación, al auditorio por unirse, a Guadalupe, la doctora Guadalupe, por acompañarnos acá, colega y amiga de muchos años. Es un gusto compartir con todos ustedes este espacio. ¿Me confirmas que en cuando la pantalla se vea para poder comenzar? Listo, ya se ve. Ok, bueno, entonces, como Ken mencionó, el laboratorio ofrece muchísimos análisis y generalmente uno piensa que los análisis son para el nutricionista o para alguien experto en nutrición, pero la verdad es que los análisis tienen mucha versatilidad, depende de cómo los vayamos a utilizar. Entonces, el día de hoy vamos a ver algunos de los parámetros más importantes sobre la calidad de forraje que nos reporta un análisis de laboratorio, desde el punto de vista no tanto para formular las raciones, tiene que ver con la nutrición claramente, pero no es para formular raciones, es para conocer más a fondo o de una manera más cercana el forraje que estamos produciendo, de tal modo que cuando nos llegue un reporte no sea algo abrumador por tantos números. Uno de estos reportes puede tener entre 70 y 85 diferentes parámetros para revisar. Obviamente no vamos a revisar todos esos. Todos son importantes, por eso están ahí, pero no todos van a ser relevantes al momento de estar revisando una u otra área de trabajo. Desde el día de hoy vamos a ver las consideraciones previas a interpretar un análisis de forrajes. Vamos a hacer una comparación muy breve nada más para explicar las metodologías de análisis. Ken ya mencionaba NIRS contra química húmeda. Las dos se utilizan, las dos son buenas, cada una tiene su aplicación y hay que saberlas distinguir para ver cuál vamos a utilizar. Y después vamos a ver lo que yo le nombré la anatomía de un reporte bromatológico. Vamos a desmenuzar en secciones y en puntos de qué está compuesto el análisis bromatológico y después vamos a ver algunos nutrientes críticos y cómo se interpretan y sobre todo cuál es la implicación de X o Y resultado. Porque para uno que está metido en esto y que le gusta la nutrición, todos los números son importantes, pero si uno es técnico o uno está en una industria semillera o en la industria agrícola o uno es el operador de un establo, gerente, pues a veces muchos de estos números no tienen mucha resonancia con uno mismo, pero si empezamos a agrupar el número con la implicación y a lo mejor el origen práctico o el impacto práctico que tiene ese número, empezamos a encontrar que hay muchas piezas que van embonando juntas y sin ser necesariamente nutricionistas, podemos ir armando una historia. Por eso es importante conocer qué significa el número y conocer la abreviación. En cuanto a abreviación, les voy a mostrar aquí algunas. En la página de Rock River está la abreviación y la explicación de todos los parámetros que están ahí. Vamos a ver que muchos son nada más puras letras, no hay palabras como tal, son letras y entonces hay que interpretar qué quiere decir eso. Para ver a detalle qué quiere decir cada uno de los renglones, lo pueden consultar en la página. Los demás los vamos a revisar aquí durante el webinar. Y después también hay otra forma más sencilla todavía de revisar los análisis y le damos la revisión a un vistazo. Hay unos índices de calidad. Son números que asignan un puntaje al forraje y entre más alto es mejor. Ahí no hay vuelta de hoja. Y finalmente vamos a tocar base con unos mensajes finales que tratarán de englobar lo que estuvimos haciendo durante todo el trayecto de la charla. ¿Dale? Entonces les recuerdo que hay una sección de preguntas. Es recomendable que ahí tecleen la pregunta mientras la piensan para que no se pierda, pero de preferencia háganlo en esa sección porque a veces se ponen en el chat y en el chat se llegan a perder las preguntas. En cambio, si lo ponen en esa sección específica de preguntas, nosotros como panelistas o moderadores tenemos acceso a esas preguntas y así ya no se nos traspapelan entre los mensajes del chat. ¿Sale? Bueno, una vez habiendo hecho ese eh, paréntesis, vamos a considerar algunos factores antes de mandar muestras al laboratorio.
La verdad es que no hay laboratorios malos. Lo que sí hay y abundan son muestras malas o muestras deficientes. El resultado de un laboratorio únicamente va a ser tan bueno como la muestra que mandemos. Estos laboratorios estamos hablando que tienen miles y miles de muestras analizadas. Es difícil que se puedan equivocar, es difícil que el resultado sea poco confiable. Lo que sí es muy fácil es que la muestra sea poco confiable. Y por ejemplo, ustedes pueden ver ahí en la foto, es un camión que llegó a un silo, misma tabla, misma ensiladora, todo era lo mismo, pero vean la variabilidad que tenemos ahí. Entonces, el reto siempre es obtener una muestra significativa y para eso los laboratorios también tienen protocolos de muestreo, servicio técnico que puede dar asistencia en cómo tomar una muestra o ir a tomar la muestra, ¿no? Pero eso quiero que quede muy, muy, muy claro. Así como nos dicen cuando vamos a hacer análisis clínicos, tienen que venir en ayunas para tomar la muestra de sangre y poderla analizar. Si uno no va en ayunas, pues el laboratorio como quiera puede correr la muestra y uno mintió que sí fue en ayunas y le toman la muestra y sale mal los resultados. El análisis está bien, pero los resultados no son confiables porque uno no entregó una muestra como debería ser. Bueno, y la otra es que la composición de un cultivo cambia constantemente. Se relacionan la primera y la segunda foto. Ustedes pueden ver ahí, en una misma tabla podemos tener diferentes grados de madurez, diferentes materias secas o diferentes híbridos. Entonces, entre más estemos muestreando, más podemos conocer y al final de cuentas, entre más muestras tengamos, entre más datos que podamos poner a trabajar, es decir, tomar esos datos y tomar una decisión con base en eso, pues podemos ir identificando tendencias para nosotros ser más proactivos y entonces anticiparnos a algún cambio. Esto también es muy importante porque en ocasiones, por ejemplo, para micotoxinas, si uno saca el promedio de micotoxinas de los forrajes, de un laboratorio, generalmente van a salir altos, porque no es un análisis que estemos haciendo de manera rutinaria, sino que cuando hay una sospecha o un problema, mandamos a analizar. Entonces, ahí estamos siendo nada más reactivos. Ya tenemos el problema, mandamos a analizar y confirmamos si hay o no hay las micotoxinas. Entonces, la idea aquí es tratar de llevar un programa de muestreo y un programa de análisis más frecuente para ser proactivos y no tanto reactivos. ¿Ok? Bueno, desde el punto de vista de no nutricionistas, los análisis bromatológicos nos van a servir para varias cosas. Aquí tenemos una foto, por ejemplo, para la evaluación y selección de híbridos. Hay híbridos que tienen más almidón, menos almidón, más proteína, más digestibilidad y es difícil poderlos juzgar a simple vista, nada más por el tamaño de la mazorca, por la altura de la planta, que si está más verde o está más cenizo. Es difícil. La calidad no se ve, la calidad se mide siempre. Entonces tenemos que tener un número asociado con una decisión. También podemos tener el establecimiento de metas productivas. Hacia el final de la charla les voy a poner un ejemplo de eso, de metas productivas, para ver cómo anda la región y más o menos saber a qué le puedo tirar, cuál va a ser mi objetivo de producción en cuanto a almidón, en cuanto a fibra, cosas por el estilo. Nos puede servir este tipo de análisis para fijar esas metas y también para planear la toma de decisiones. Si sabemos qué forraje es de mejor calidad, se lo podemos asignar a vacas frescas o animales más delicados. Un forraje de menor calidad lo podemos destinar para recrías, para vaquillas o vacas secas, tener la información para poder tomar las decisiones. Y por último, y en letra más chiquita, es a propósito, viene lo de la formulación de dietas. Claro que es muy útil para eso, pero antes de la formulación de dietas, aquí tenemos al menos cuatro, cuatro actividades o cuatro utilidades diferentes que le podemos dar a los análisis bromatológicos. Bueno. Una vez teniendo ya esto claro, que la muestra es muy importante, cómo la mandemos, que el forraje es variable y que hay que estar muestreando seguido, vamos entonces a revisar cuáles son las metodologías de análisis. Para algunos de los colegas que están acá, pudo haber sido Chapín o la NAR o cualquier otra universidad, normalmente uno lleva una clase de bromatología y uno está trabajando con matraces, con tubos de ensayo, con reactivos. Eso es lo que llamamos química húmeda. Es la metodología original de un análisis de un forraje y la química húmeda se caracteriza por analizar un solo nutriente a la vez. Hay toda una metodología, por ejemplo, para almidón, la metodología solamente para analizar almidón puede llevar día y medio y nada más. No estamos revisando proteína, no estamos revisando fibra todavía. Entonces es un procedimiento tardado, aunque es la base de los análisis rápidos que tenemos ahora. Como les decía, implica el procesamiento de la muestra, secarla, molerla,
paso uno, paso dos, paso tres. Es una secuencia en la que vamos utilizando reactivos para propiciar o para hacer reacciones químicas y finalmente tener un método para evaluar el nutriente que estamos utilizando. Requiere mucho tiempo y es costoso la compra de los reactivos y el tiempo necesario. Pero no por eso lo vamos a descartar. En ocasiones tenemos algunos ingredientes que no son comunes y que sí o sí hay que analizarlos de manera, digamos, tradicional con la química húmeda. No sé, se me ocurre alguna mezcla que alguno tuviera, no sé, cítricos con naranja. Bueno, tenemos pulpa de cítricos, pero este a lo mejor es al revés porque ya no trae cáscara, nada más trae la pulpa o algún otro residuo de otra industria alimenticia. Realmente son los ingredientes más raros. Por ejemplo, hace poco me tocó ver papa, aquí no es muy común, pero en esa región tenían papa y el residuo de la papa lo utilizaban, la cáscara de cacahuate también se utiliza. Entonces, para algunos de esos, nuestros laboratorios puede que tengan o no tengan curvas de calibración. Pero bueno, esa es la química húmeda. Luego, el análisis NIRS. NIRS no es sinónimo de bromatológico. Yo puedo hacer un análisis NIRS de leche para ver cuánta grasa. Puedo hacer un análisis NIRS de zarzamoras, de frambuesas para ver cuánta azúcar tiene. Entonces, el NIRS es solamente la metodología. No quiere decir que el NIRS nos va a dar siempre los mismos resultados. El NIR se basa en básicamente hacer un escaneo de la muestra. Ahorita les voy a mostrar el aparato, pero es básicamente como una fotocopiadora que emite un haz de luz por debajo de la muestra y el aparato sabe leer el comportamiento de la luz y previamente con base en química húmeda se desarrollaron curvas de calibración de tal modo que el NIR dice, ok, yo estoy leyendo este tipo de luz y en mi curva de calibración, eso me indica que tiene 18.3% de proteína. Bueno, así es como se hacen estos análisis. Son muy rápidos, requieren un procesamiento mínimo de la muestra. Son prácticos, útiles y de los más baratos que podemos encontrar. Y aquí una de las cuestiones importantes es la rapidez con la que podemos obtener el resultado. Si yo mando una muestra y me la entregan 15 días o 3 semanas después, capaz que ese silo ya me lo acabé y el resultado ya no me va a servir más que para saber qué estaba haciendo, pero no pude tomar ninguna decisión al momento para poder llevar a cabo la formulación o un uso más eficiente del forraje. ¿Ok? Entonces, nada más como ejemplo, la química húmeda para determinar fibra detergente ácido. Se pone la muestra en una bolsita, en un filtro, se deja hervir por una hora, después se enjuaga el filtro de 5 a 10 minutos con agua destilada, tiene que estar caliente, después se tiene que poner a secar ese filtro por 24 horas y después pesamos, perdón, el filtro. Entonces llevamos toda una hora, un matraz es para, o uno de estos vasos de precipitados, perdón, es para una sola muestra. Eso nos va a llevar mucho tiempo. Por otro lado, tenemos el equipo NIRS, que les decía, es como una fotocopiadora, se va a encargar de emitir un haz de luz o un rayo de luz a través de la muestra y la muestra, algunos giran, algunos no giran, pero se va a leer en esta cámara. Entonces, necesitamos la muestra, se procesa mínimamente, se seca y se muele, se monta en estos discos y ese disco después va a la máquina. La máquina se cierra, tiene que estar oscura por dentro, emite el haz de luz y en cuestión de segundos nos va a dar el resultado. Entonces, esas son las dos metodologías que tenemos para hacer análisis bromatológicos o para determinar los nutrientes en alimentos. ¿Ok? Ahora sí, vamos ya a pasar a la anatomía de un reporte de análisis bromatológico. Va a tener muchas secciones. Vamos viendo lo primero. Vamos a ver de qué muestra se trata. Aquí es muy importante que la muestra se vaya bien identificada al laboratorio porque el laboratorio, así como va, así lo va a poner. Si yo pongo maíz con S, el laboratorio va a poner maíz con S. ¿Ok? Entonces hay que ponerle bien la identificación de qué tabla, de qué híbrido, de qué silo, de qué pastel, de qué búnker. Una descripción que sea representativa para nosotros mismos poder saber a qué se refiere esa muestra. El laboratorio la va a correr con lo que diga. Ahí yo le puedo poner cualquier cosa, sí lo malo y así va a decir, sí lo malo y me dan los resultados. El laboratorio no se encarga de corregir ni de acomodar la etiqueta de un forraje, es responsabilidad nuestra.
y va a aparecer aquí en la parte de arriba. Si nosotros indicamos en qué fecha se muestreó, también va a estar ahí identificado. Si no, se pone la misma fecha, el laboratorio automáticamente la reporta del día en el que se emite el resultado. Después de ahí, el siguiente dato que nos dan es el contenido de humedad y materia seca. Estos siempre van a estar de cajón ahí en la parte de arriba y si lo sumamos siempre va a ser un 100%. Queremos saber cuánta agua y cuánta materia seca lleva el forraje. Vamos a hablar más de eso a detalle. ¿Ok? Después, acá es donde necesitamos poner atención. La primer columna nos va a indicar porcentaje de la materia seca de ese nutriente. Es decir, no nos va a decir cuánta materia seca tiene. Nos va a decir, ese nutriente representa tal por ciento en base seca. Entonces, esa es la primera columna. Todos los resultados están en tres columnas. Entonces, estamos hablando de la primera columna, que es el resultado de nuestra muestra. ¿Ok? La segunda columna dice 60D. Ese es el promedio histórico que se ha registrado para ese nutriente en los últimos 60 días en el laboratorio. Y la siguiente columna nos muestra 4 años. De manera similar, pero ahora extendido a un historial de 4 años, nos muestra el promedio o el registro histórico de ese nutriente en el laboratorio. Bueno, esas son las tres columnas. La primera, repito, es nuestra muestra. La segunda es el promedio de ese nutriente en los últimos 2 meses. Y la tercera columna es el promedio histórico de ese nutriente en los últimos 4 años. Entonces, la segunda y tercera columna puede que cambie si yo mando una muestra en enero y la siguiente muestra que quiero comparar la mando hasta julio porque ya transcurrieron más días. Entonces, esas columnas no van a ser fijas. Naturalmente, la de nuestro forraje siempre va a estar cambiando. Bueno, después sigue ahí un ejemplo. Miren, estamos viendo proteína cruda. Esta muestra tuvo 7,79% de proteína cruda en base seca. El promedio que el laboratorio reporta es de 7,32. Quiere decir que las muestras que el laboratorio ha recibido en los últimos 60 días tienen un promedio de 7,32% de proteína cruda y en los últimos 4 años el promedio ha sido 7,40. Con este tipo de información ya podemos nosotros ir evaluando dónde se ubica nuestra muestra, si está cerca o muy lejos, ya sea por arriba o por abajo de los promedios que tiene el laboratorio. De tal modo que uno no tiene que ser un experto y saberse de memoria todos los valores, porque aquí mismo ya están las comparativas que uno puede tomar, al menos para saber si estoy cerca de la media. ¿Vale? Entonces ese fue ese ejemplo. Después vienen secciones dedicadas a categorías o grupos de nutrientes que le llamo la misma familia. O sea, carbohidratos va a incluir fibra detergente ácido, fibra detergente neutro, lignina no es propiamente un carbohidrato, pero está dentro de eso porque afecta mucho la fibra. El almidón es un carbohidrato y va a estar en esa misma columna. Los minerales, lo mismo, van a estar ahí. Y después todas las digestibilidades. Vamos a ir viendo poco a poco eso. Los productos de fermentación, puede que ustedes manden un forraje fermentado, entonces aquí nos va a decir el perfil de fermentación que tiene para un forraje ensilado. Si mandamos heno o algún otro forraje seco, pues van a aparecer en blanco esas columnas. Ahora bien, bueno, pues aquí está ya desplegado todo el menú que tenemos en la primera página. Después vamos a ver qué hay en la segunda, pero esto sería, digamos que la parte más básica de la anatomía de un reporte bromatológico. Ahora, ya vamos a ir viendo, le decía que uno de estos reportes tiene al menos 70 puntos que observar o 70 parámetros. No vamos a revisar los 70 parámetros. Aquí en este seminario, la idea es enfocarnos en cuáles son los más esenciales que yo necesitaría para poder evaluar el forraje sin necesidad de ser un nutricionista, porque no lo voy a utilizar para formular dietas, ¿ok? Entonces, el primero va a ser materia seca. El 100% de un alimento se compone de una porción de materia seca, que es básicamente donde están los nutrientes, fibra, el almidón, la proteína, los minerales, todo eso está en la parte que nosotros llamamos materia seca. La humedad básicamente es el agua que tenía ese ingrediente. Entonces, digamos que se pone a evaporar,
pierde el agua y ahí no había nutrientes más que agua. Entonces, estos dos por eso siempre van a juntar un 100% porque son parte de un todo. Nada más que los dividimos, lo que más nos interesa es saber qué nutrientes están presentes en la materia seca. Ahora, no nada más es cuestión de nutrientes, también es cuestión práctica y cuestión de seguridad. Vean, la siguiente diapositiva va a haber un rollo de alfalfa. Ese fue en Argentina. Y ahí el problema fue que la alfalfa se cosechó, iba a ser heno, y la alfalfa se cosechó muy húmeda. Desde el punto de vista práctico, eso es problemático porque el rollo o el fardo queda muy pesado y no se pueden estivar y eventualmente se deforman. Y van a ver otra foto de una paca de alfalfa. La paca de alfalfa, si se cosecha húmeda, no hay problema, no va a quedar más pesada. No hay problema desde el punto de vista de la forma física de la paca, ¿ok? Pero sí puede haber problemas graves. Vean aquí, eso pasó en los dos tipos de forrajes que se cosecharon con una materia seca baja, considerando que van a ser heno, o sea, se cosecharon con mucha humedad. Aquí el problema es que esa humedad es suficiente para hacer un tipo de reacción parecido al de la fermentación, pero en este caso hay oxígeno, entonces más bien es como una composta. Y al estar tan encerrado el calor y estarse generando, se va a acumular. Eventualmente se puede carbonizar, se pueden formar brasas y nada más requiere un poquito de aire para que entre el oxígeno y esas brasas entonces empiecen a arder y se genera un incendio. Entonces es muy importante, por ejemplo, conocer la materia seca de ese forraje. Yo puedo identificar un lote de pacas de alfalfa, lo mando al laboratorio y me dice que tiene mucha humedad. Entonces esa arcina o esa estructura donde tengo las pacas no la voy a cubrir. Tengo que dejar que esas pacas respiren porque si no, con mucha seguridad puede haber problemas de calentamiento o hasta problemas de incendios espontáneos. Entonces, la materia seca, eso es lo que nos indica. ¿Dónde están los nutrientes desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista práctico y de seguridad? Pues es muy importante tener consideración de cómo estamos haciendo, sobre todo los enos. Forrajes ensilados muy húmedos tendrán otro tipo de riesgos, pero en los forrajes enificados hay que considerar esta parte. Ahora, el segundo nutriente o el segundo parámetro que vamos a revisar es la proteína cruda. Y aquí vamos a hacer énfasis en estas tres categorías. Que la proteína cruda es determinante para la calidad de alfalfa y otras leguminosas. Pudiera ser trébol, pudiera ser evo. Esas son leguminosas y su principal función es dar al animal proteína. Es importante para cultivos de invierno, como la gráfica que tengo ahí de avena, cuando los queremos utilizar como complemento o como un forraje proteico. Ahí es importante también, aunque no es determinante, tendrán otras cualidades nutritivas por las que son valiosas. Y en el ensilado de maíz es, la verdad, poco relevante. Lo que traiga de proteína es recibido, si trae mucha, si trae poca, entre menos traiga, quizás sea mejor, porque la planta quiere decir que está más madura y si está más madura, acumuló más energía. Pero bueno, este es el punto. Ojo aquí, la proteína en realidad no es lo que se mide en el laboratorio, se mide en nitrógeno y se multiplica por 6,25. Por eso de repente hay algunos ingredientes poco comunes, como pudiera ser, no sé, alguna mezcla de nopal con levadura, con sulfato de amonio, con urea, y nos dice que tiene hasta 22-20% de proteína. La verdad es que tiene un alto contenido de nitrógeno y nosotros al multiplicarlo por 6,25 pues estamos obteniendo una proteína, entre comillas, muy alta, pero en realidad lo que se midió fue el nitrógeno. Por eso es que algunos ingredientes parecían no proteicos y de repente tienen mucha proteína, pero en realidad es porque tenían mucho nitrógeno. ¿Ok? Ahora, vamos a ir viendo cómo los diferentes componentes se van ensamblando. Así como un rompecabezas, a veces podemos poner las piezas que forman una esquina o las piezas que forman una orilla para irnos dando una idea de cómo se va a ir formando la imagen del rompecabezas. Pero después empezamos a poner otras piezas que empiezan a ensamblar mejor y ahora en vez de imaginarnos la foto o la imagen, ya la podemos ir viendo con más claridad. Entonces aquí vamos a ver
brevemente cómo se relaciona o qué tipo de interacción pudiera tener la materia seca, que ya vimos a lo que se refiere, con la proteína. Estas son dos muestras de silo de alfalfa y como les digo, el laboratorio va a poner la identificación como ustedes se lo mandan. Si ustedes ponen cosas con mayúsculas y minúsculas, así lo va a reportar. Si mandan la etiqueta todo en mayúsculas, así lo va a reportar. Entonces vamos viendo estas dos muestras. Miren, la proteína cruda de las dos muestras está alrededor del 24-25%. O sea, entre ellas no hay mucha diferencia. Son buenas proteínas porque podemos ver que está por arriba de los promedios de 60 días y de 4 años de laboratorio. O sea, en teoría, desde ese punto de vista, son buenas alfalfas. Pero después aquí les voy a poner otro parámetro. No lo tienen que revisar siempre, pero si tienen alguna duda, aquí le pueden echar un ojo en la sección de proteínas. Y les decía, en la página de Rock River pueden encontrar qué significa cada abreviatura. Aquí se las voy a decir. Quiere decir proteína cruda insoluble en detergente ácido. Este número queremos que sea lo más bajo posible. Entre más alto sea ese número, nos indica que el forraje pasó por un proceso de calentamiento y que la proteína ya no está disponible. No quiere decir que se perdió proteína. Ojo aquí, la proteína puede ser la misma, pero la disponibilidad de la proteína ya va a ser menor porque se calentó y hay una reacción que, digamos, secuestra o impide que esté disponible la proteína. Por eso es que al final tenemos proteína cruda disponible más alta en esta primera muestra de 23,98 y en la otra quedó en 21,45. Por un lado, solamente perdimos la disponibilidad del 3,19% de la proteína y por el otro lado tenemos casi un 10% de proteína que ya no está disponible comparado con lo que estaba inicialmente en la muestra. Ahora, ¿qué es lo que pasa por acá? Pues vamos a ver que la materia seca del primer ensilaje de alfalfa es de 39,17%. Muy buena materia seca para una alfalfa ensilada. Mientras que la otra es de 61,75%. O sea, ya se había pasado de materia seca. Ya no se puede compactar muy bien. Entonces tiene aire atrapado y el aire es lo que nos impide tener una buena fermentación porque en lo que se acaba ese aire, el forraje más bien pasa por un proceso de compostaje y muchos de ustedes ya tendrán experiencia o habrán visto que la composta se calienta. Entonces se llega a calentar a tal grado que los azúcares de la planta se caramelizan y ese caramelo, hagan de cuenta que es tan pegajoso a nivel microscópico, ¿verdad? Estamos haciendo nada más algunas comparaciones coloquiales, pero hagan de cuenta que forma un caramelo y el caramelo pues agarra mucha de esa proteína y ya no la suelta, no se puede separar. Entonces, aquí fue un tipo de interacción entre materia seca alta para un forraje ensilado que desde el punto de vista inicial tenía muy buena calidad, con casi 24% de proteína, pero debido a una mala medición de materia seca o se retrasó la cosecha, no sé cuál ha sido el antecedente de este forraje, pero lo que sí sabemos es que no se conservó bien la proteína y es el principal ingrediente que buscamos, perdón, el principal nutriente que buscamos en leguminosas, en este caso en la alfalfa específicamente. Bueno, ahora, eso ya, digamos que ya le vemos proteínas. En la siguiente sección, lo que me voy a fijar es el contenido de cenizas. El contenido de cenizas es igual al contenido de minerales que tiene una planta. Y normalmente en los forrajes vemos que hay dos fuentes. Naturalmente, la que viene como parte de la composición natural del forraje, si tiene calcio, si tiene magnesio, si tiene potasio, dependiendo de cómo le hagamos la fertilización pues también va a llevar más de esos elementos, pero ya están en la parte interna, digamos, son parte intrínseca del forraje, son propios de él. Pero en forrajes conservados, sobre todo en ensilajes, podemos tener nosotros la, entre comillas, podemos enriquecer con minerales nuestro forraje, pero en realidad lo estamos echando a perder, estamos subiendo tierra, vean ahorita aquí, se ve nada más un terroncito y vean, es forraje podrido, un terrón tan grande que no pesa casi nada porque ya se descompuso. Tiene ahí muchos hongos y después van a ver ustedes acá arriba que lo que tiene, pues va a tener un montón de tierra. La tierra no nos ayuda, vamos a ver que es bastante mala, pero vean ahí toda esta tierra ahí medio colorada, es lo que está echando a perder el forraje. Entonces, esas son las dos fuentes de minerales que tenemos. Naturalmente deberíamos, digo,
Obviamente quisiéramos tener nada más una sola fuente de forrajes, pero a veces el método de distribución del forraje no es el más limpio y tenemos problemas no de calidad de forraje, sino de calidad higiénica, calidad sanitaria del forraje, donde tenemos estos terrones de tierra que nos contaminan. Y no nada más porque es tierra, vamos a ver ahorita a qué se refiere esto. El suelo o la tierra va a tener muchos minerales, los cuales en la mayoría de los casos son negativos para tener una buena fermentación. Entonces, nosotros queremos una fermentación en la que se acidifique el forraje, pero los minerales del suelo contrarrestan esa acidificación. Es el primer inconveniente. El segundo inconveniente es que el suelo contiene esporas de una bacteria indeseable que se llama Clostridium y esta bacteria produce ácido butírico y otros compuestos que por el nombre ustedes ya sabrán a qué olerán. Uno de esos compuestos se llama cadaverina y el otro compuesto se llama putrescina. Entonces el forraje no necesariamente tiene que estar podrido o en mal estado para tener un olor muy muy desagradable. Y no necesariamente tiene que ser visiblemente malo. Aquí tenemos este video, ojalá se alcance a ver bien en su proyección, pero es un forraje que a simple vista no se ve malo, pero si ven todo eso que se pone borroso, es un enjambre de moscas que están ahí presentes. Yo no había visto tantas moscas en un forraje como en este. He visto forrajes más podridos y no tenían moscas. Este de aquí era una cosa que no estaba podrido, pero tenía mucha tierra, mucha producción de ácido butírico y mucha producción de putrescina y cadaverina, de tal modo que las moscas eran atraídas al forraje. Preparamos la dieta y luego va a haber muchas moscas en el pesebre, las vacas se incomodan. No les gusta estar cerca de las moscas, obviamente, pero la otra parte que es muy incómoda es el olor tan desagradable. Entonces las vacas acaban comiendo por hambre, pero no comen a saciedad. Nada más comen porque ya no tenían otra opción y generalmente se ve una bajada en la producción de leche y eso es porque dejaron de comer tanto alimento como comían antes. ¿Y dónde lo vamos a ver en el laboratorio? Perdón, el reporte de laboratorio en estas otras secciones. Entonces aquí les digo, vamos a ir armando el rompecabezas en algunas secciones, cómo van ensamblando para hacernos la historia. Es como hacer un análisis forense. Vamos a ir analizando a ver qué pasó y por qué tenemos ciertas situaciones. Miren, este es un silo de avena y en este silo de avena, lo primero que vamos a revisar es la materia seca. 24,27% de materia seca. O sea, eso era casi para hacer jugo verde. Estaba muy, muy tierna esa avena. Y si recuerdan la gráfica que les mostré, entre más tierna sea la avena, por ejemplo, incluso la alfalfa también, pero entre más tierno sea un forraje, más proteína va a tener. Entonces, si yo veo esta avena que tiene 24% de materia seca, intuitivamente voy a querer ver alta proteína. Pues ahora me voy a la sección de proteínas y nos damos cuenta que solo tiene 7,83% de proteína. Y los resultados históricos del laboratorio nos muestran que un silo de avena deberían dar alrededor del 12,6% de proteína para esa temporada y que históricamente ha sido alrededor del 13% de proteína. Entonces aquí, de entrada ya la materia seca es muy baja, yo esperaría más proteína y tengo 40% menos proteína de lo que yo debería estar esperando más o menos. Bueno, ahora vamos a ver aquí otro parámetro. El nitrógeno amoniacal, que es esta NH3, es es 50% más alto que los promedios que deberíamos estar esperando. Cuando hay mucho nitrógeno amoniacal, en la mayoría de los casos es una cuestión negativa porque indica que se perdió proteína, fue por degradación. Es diferente a la proteína que se atrapó por el calor y se quedó pegada al caramelo. Ahí sigue la proteína, nomás no está disponible. Acá es diferente la historia. Acá la proteína se destruyó. La proteína ya se degradó y nos quedamos con amoníaco. Entonces ya no tenemos la proteína ahí en el forraje. Y ahorita ya vamos ensamblando la historia. Tenemos alta humedad, poca proteína cruda. Está confirmado que esa proteína cruda quedó baja porque se degradó. Y ahora vamos a ver otra cosa. Este forraje tenía 18% de cenizas. El contenido de cenizas es 70% más alto que los promedios de referencia. Y aquí quiero que vean los promedios de calcio, fósforo, magnesio, potasio, todos están muy cercanos, esto de aquí de la primera columna.
están muy cercanos o son exactamente los promedios que deberíamos estar observando en lo que anda ese tipo de forraje. Entonces, si estos macrominerales están cerca de lo que debería tener el forraje, ¿qué es lo que está provocando que tengamos 18% de minerales en vez de, o de cenizas, en vez de 10%? Pues fue contaminación con tierra. Y la contaminación con tierra, les decía, contiene clostridio. Y ahora ya vamos haciendo vamos ensamblando esta historia. Veamos el perfil de fermentación y vemos que tiene ácido butírico. Normalmente no deberíamos tener nada de ácido butírico. Llega a haber temporadas lluviosas en las que es imposible no meter algo de tierra al silo, pero tiene que ser lo más bajo posible, idealmente 0% de ácido butírico. Y aquí tenemos casi 8 veces más ácido butírico que el promedio de lo cosechado en los últimos 60 días. Entonces aquí la historia está en que se metió mucha tierra al silo, por eso tenemos 18% de cenizas. Esa tierra contenía Clostridium, por eso tenemos el ácido butírico, y el Clostridium, además de producir ácido butírico, degrada la proteína. Por eso es que tenemos nada más 40% de proteína y tenemos mucho nitrógeno amoniacal como evidencia que la proteína se destruyó. Bueno, esto es desde el análisis del punto de vista, digamos que forense. En la práctica, ¿qué pudo haber pasado o qué situación pudiera ser eh, que nos conduce a este tipo de resultados? Pues algo como esto, vean. Un forraje con una materia seca muy baja que humedece las llantas, un tractor que se baja por completo y tenemos tierra suelta, y cuando sube el tractor, esa tierra que se le ha pegado a las llantas, básicamente se va enjuagando arriba del silo y así es como una tras otra pasada se va metiendo la tierra. Entonces ya sea que se suban terrones con la pala desde que se está distribuyendo el forraje, como el video que les mostré anteriormente, o que una y otra vez estemos subiendo tierra poco a poquito en un forraje que tiene bajo contenido de materia seca y humedece las llantas y eso es lo que puede estar pasando. Entonces ahí ya fuimos poniendo un ensamble de la materia seca con las cenizas, con la proteína, cómo las tres cosas pueden interactuar, incluyendo el perfil de fermentación en el que no queremos nada de ácido butírico. Si llega a haber ácido butírico, no estamos en condiciones de desechar el forraje, aunque sería lo ideal. El ácido butírico más o menos 40-50% se puede evaporar si lo sacamos del silo y lo dejamos reposar durante la noche. Y al final de cuentas se puede diluir con otros ingredientes en la dieta mientras las vacas no consuman más de 50 gramos de ácido butírico por día. Digamos que estamos dentro de un área segura. Pero lo ideal es que no tuviera nada de eso para hacer las cosas mucho más sencillas y más eficientes. Ahora, el siguiente nutriente que vamos a ver está dentro de la sección de carbohidratos y son las fibras. Este le vamos a echar un vistazo relativamente sencillo, pero es importante que lo reconozcamos porque después se vuelven a utilizar para hacer una evaluación aún más sencilla, nada más con un vistazo. Hay dos tipos de fibra, la fibra detergente ácido y la fibra detergente neutro. Vamos a brincarnos la sección que esté en medio de lo que están compuestas y nada más vamos a enfocarnos en la parte de abajo. La fibra detergente ácido se relaciona con la digestibilidad. Entre más fibra detergente ácido, menos digestible es el forraje. Y por otro lado, la fibra detergente neutro se refiere a qué tan frágil o qué tan resistente es la fibra. Ustedes pueden imaginarse una hoja tamaño carta. Una está hecha de papel convencional, papel bond, y la otra es una hoja tamaño carta también, pero hecha de papel como el de los pañuelitos, como un Kleenex. Es mucho más frágil la hoja de Kleenex. Entonces, si eso tú lo fueras a arrugar, pues a lo mejor puedes arrugar dos, tres hojas en la mano, mientras que la otra que es más resistente, es más rígida, nada más puedes arrugar una hoja en la mano. Así es como funciona a nivel microscópico la estructura de la pared celular de una planta. Entre más fibra detergente neutro es más rígida y por lo tanto es menos frágil, ocupa más espacio en el rumen y eventualmente los animales se llegan a llenar antes de estar satisfechos simplemente porque ocupa mucho espacio esta fibra. Entonces, nuevamente, entre más fibra detergente ácido tenemos, es menos digestible el forraje y entre más fibra detergente neutro tenemos, el forraje es, digamos que, más rígido y limita la capacidad de consumo del animal. Incluso para masticarlo, la vaca va a tomar más tiempo para poder masticar eso que es más rígido.
Bueno, eso es en cuanto al contenido de fibra. En las dos queremos, entre menos es mejor, ¿ok? Ahora, no nada más quiere decir que la cantidad de la fibra, sino vamos a ver también la calidad de la fibra. Y la calidad de la fibra la vamos a evaluar con otro parámetro que se llama digestibilidad de la fibra detergente neutro. Nada más como contexto, la digestibilidad se refiere a cuánto el animal puede asimilar de un ingrediente, un forraje, la dieta total. Vamos a ver si tenemos el 100% de digestibilidad y aquí lo que hacemos es el consumo, o sea, todo lo que el animal consumió siempre en términos de materia seca, menos lo que excretó entre el consumo. Entonces aquí en la parte de arriba, donde dice consumo menos excretas, es una operación que está calculando básicamente lo que no se excretó, lo que se retuvo. Entonces lo que se retuvo con base en lo que se consumió nos va a dar la digestibilidad. Aquí hay un ejemplo, una vaca que come 23 kilos de materia seca y si pudiéramos recoger nada más las heces, meterlas a un horno y secar, nos daría más o menos 8 kilos de materia seca. Es simplemente un ejemplo, ¿ok? Entonces, haciendo la operación, nos diría que esta vaca está consumiendo una dieta con el 65,2% de digestibilidad. Obviamente, análisis de digestibilidad son muy tediosos, poco comunes, muy caros, muy difíciles, pero tenemos la tecnología NIRS que ahora ya se ha validado con todo este tipo de experimentación in vivo para adaptarlo a que la máquina simplemente pueda escanear la muestra y en unos segundos nos dé resultado. Bueno, aquí tenemos dos muestras que tienen diferentes niveles de fibra detergente ácido y fibra detergente neutro. Tiene más fibra detergente ácido, menor digestibilidad y tiene también más fibra detergente neutro, lo cual nos va a dar un menor consumo. De tal modo que la muestra que estamos viendo en la pantalla del lado izquierdo solamente tiene el 36% de digestibilidad. Quiere decir que casi el 70% de lo que la vaca está consumiendo, el 64%, no lo está aprovechando. Entonces, de este alimento, el 64% no se aprovecha. Mientras que de este otro es el mismo tipo de forraje, pero tiene una mejor calidad, menos contenido de fibras. Aquí también nos va a decir que es un forraje que se está asimilando de manera mejor. Aquí hay otro punto importante, no los quiero distraer mucho, pero esto que dice aquí FDN-MO, fibra detergente neutro materia orgánica, también es muy importante. Entre más grande sea la diferencia entre fibra detergente neutro y fibra detergente MO, mayor es la sospecha de que sea una contaminación por tierra. MO se refiere a la materia orgánica. O sea, este parámetro está determinando la fibra detergente neutro sin cenizas, haciendo un descuento por ceniza. Entonces, entre más grande sea la diferencia entre estos dos valores, mayor es la sospecha de que la muestra efectivamente está contaminada con tierra. Y también pueden ir a checar el nivel de cenizas y bueno, ya se va armando la historia como la que les ponía hace rato. Y bueno, estos números están muy interesantes, pero yo quiero ver algo de manera práctica. Esto a mí cómo me impacta como médico, como ingeniero encargado de un establo, o yo como productor de forraje, o yo como dueño de establo que voy a comprar un forraje. ¿Qué sentido tiene que tenga más o menor digestibilidad? Bueno, pues resulta que hay una relación bastante directa entre la digestibilidad de la fibra y el consumo de materia seca. Aquí está expresado en libras, porque así encontré la gráfica. Y aquí vemos que entre más alta sea la digestibilidad de fibra, obviamente los animales van a comer más. En este caso son vacas lecheras. Y entre más coman, pues pueden convertir más kilos de alimento en kilos de leche a razón de más o menos 170 gramos de leche, perdón, de consumo de materia seca. Una vaca, si pasamos de una dieta que tenga un incremento de una unidad porcentual en digestibilidad, entonces esa vaca va a poder consumir 170 gramos más de materia seca. O el equivalente sería en que también pueden producir cerca de 250 mililitros más de leche corregida al 4%, asumiendo que un mililitro es un gramo, ¿no? No vamos a entrar en temas de la densidad de la leche, pero bueno, o lo podemos ver nada más en gramos.
simplemente por incrementar la digestibilidad del alimento, la vaca puede comer más y al comer más puede producir más. En este caso se está reportando que pueden producir hasta 250 gramos más de leche, tan solo por tener una dieta de mayor digestibilidad. Ahora, dentro de la sección de carbohidratos vamos a ver otro que es almidón. Vamos a hacer el mismo tipo de aclaración que se hizo para la alfalfa y leguminosa cuando hablábamos de proteína. El almidón va a ser determinante para la calidad de un ensilaje de maíz. Sí o sí queremos almidón. Va a ser importante para cultivos de invierno como triticale, avena o trigo, que lo queremos utilizar como una fuente energética. Ahí también va a ser importante. Pero para alfalfa y otras leguminosas va a ser prácticamente irrelevante. Son plantas que no producen almidón, entonces lo que traigan a lo mejor es ahí nada más un artefacto de cómo se mida, pero pues, no nos interesa mucho que la alfalfa traiga almidón porque no es su función. Pero en cualquier otro forraje que tenga grano, puede ser sorgo también, aunque no se puede romper bien el grano, pero teóricamente entre más almidón tuviera un sorgo es de mejor calidad, lo mismo para el maíz. Entonces ahí es determinante, ¿ok? Ahora, ese almidón, ¿para qué nos sirve? Pues vamos a determinar que el almidón es igual a energía. Entre más almidón tenga un forraje, más energía tiene ese forraje. Aquí lo estamos viendo este ejemplo, tiene 34% de materia seca. Vean que siempre la materia seca es lo primero que uno se fija y a partir de ahí, digamos que es el punto de arranque, a ver qué camino vamos a seguir para diferenciar la calidad de los forrajes. 34% de materia seca está bastante bien y tiene 27% de almidón. Les digo, el almidón es energía, entonces después de aquí me voy a los cálculos de energía. Energía neta de lactancia es ENL o energía neta de ganancia. Esto se refiere a la energía que el animal va a utilizar para esa función, ya sea para producir leche o para producir kilos de músculo o kilos de carne en ganancia diaria de peso. Y hay diferentes instituciones o diferentes ecuaciones, pero todas se refieren a la energía neta de lactancia o energía neta de ganancia. Obviamente, entre más alta es la energía, es un forraje de mejor calidad. Y acá podemos ver por el otro extremo un forraje, también es ensilado de maíz, que se cosechó tierno con 27% de materia seca. El almidón va a ser más bajo y por lo tanto la energía es más baja. ¿Esto qué implica? Que pues para generar el mismo litro de leche, unas vacas con este tipo de forraje tienen que comer más que estas otras de acá. O si son animales de engorda, los animales de engorda con este tipo de ensilaje van a tener mejor ganancia de peso comparados con animales que yo les diera este otro de acá porque tiene mucha más agua, menos materia seca y menos nutrientes o menos energía. Ahora, no nada más es esa parte, también vamos a ver lo importante de la materia seca para el ensilaje de maíz. Estamos hablando de almidón. Entre más almidón, más energía, quiere decir, entre más energía, quiere decir que llenó más el grano. Entonces, vamos a ver aquí unos datos, estos son datos de México, utilizando una comparación. Estos son datos que se adaptan muy bien a estos ejemplos que tenía de los resultados del análisis. Quiero aclarar que no son directamente los datos que corresponden al análisis. Son dos análisis independientes que, por buena coincidencia, nos van a mostrar una muy buena historia. Aquí tenemos esta gráfica en el eje horizontal. El número fuera del paréntesis son los días después de siembra y el número dentro del paréntesis es el porcentaje de materia seca. Aquí en las barras tenemos representado las toneladas de materia seca que produjo ese material a ese grado de madurez y acá en la línea son las toneladas de grano que produjo ese material con cierta madurez, ¿ok? Entonces, estas toneladas de grano no es que se haya sembrado maíz para costear grano, nada más estoy graficando cuánto grano produjo, no estoy graficando cuántas hojas, cuántas toneladas de hoja, cuántas toneladas de tallo, cuántas toneladas de brácteas o de hoja de tamal produjo. Se hizo la disección completa. Aquí yo nada más estoy poniendo cuánto grano produjo y todo lo demás, digamos que el follaje no lo estoy incluyendo, pero sí se midió también. ¿Ok?
y está graficado en este otro eje horizontal, que son vertical, perdón, que son las toneladas de grano de materia seca por hectárea. Vemos que este híbrido que tiene el 27,1% o este silo de 27,1% de materia seca coincide bastante bien con este acá que tiene el 27%, por eso digo que fue una buena coincidencia. A nivel de campo, con estos datos, en ese experimento se produjeron 8,5 toneladas de grano por hectárea. Pero para un híbrido, o para el mismo híbrido, pero esperándonos más tiempo, que se cosechó con 35% de materia seca, que es parecido al 34%, se obtuvieron 12 toneladas de grano por hectárea. Entonces, desde ahí estamos viendo que también el contenido de materia seca con la energía y con las cuestiones agronómicas o el rendimiento agrícola tiene mucho que ver y es muy importante, porque aquí lo estamos viendo que tenemos una ganancia de varias toneladas con la misma inversión, porque ya semilla, fertilizantes, todo eso ya se invirtió y nada, estamos dejando que la planta acumule más materia seca, que acumule más almidón y sea más energético. Entonces, esta parte también es importante cuando estamos considerando la materia seca. Ahora, igual que en el caso de fibra, no nada más es cuánta fibra hay, sino qué calidad de fibra. Aquí también cuánto almidón y qué calidad de almidón tiene. Tenemos dos muestras. Una tiene 27,3% de almidón y la otra tiene 26. Son parecidos. Estos dos podemos decir que tienen buena calidad. Pero después nos vamos aquí a la sección de digestión de nutrientes y vamos a ver que esta muestra, la primera, tiene 89,17% de digestibilidad del almidón, mientras que la otra muestra, la digestibilidad del almidón in situ, el 7 quiere decir como si se hubiera dejado en el rumen o en la panza de un animal por 7 horas, es una digestibilidad del 56,83%. Hay una diferencia abismal en la digestibilidad del almidón, a pesar de que los dos tienen un contenido de almidón muy similar entre el 26 y el 27%. Pero quiere decir que si yo le doy 10 kilos de almidón a un animal de esta muestra, va a aprovechar 8,9 kilos. Mientras que si agarro 10 kilos de almidón de esta otra muestra, el animal solo va a aprovechar 5,6 kilos. Eso es muchísima la diferencia. Y la diferencia en digestibilidad de almidón en gran parte se debe simplemente al tiempo de almacenamiento que tiene el forraje. Aquí cada línea representa un trabajo publicado, un experimento científico para medir la digestibilidad del almidón. Entonces tenemos varios experimentos, todos muestran la misma tendencia. La digestibilidad del almidón incrementa conforme incrementa el tiempo de almacenamiento del maíz en el silo. Entonces, esto nos da pauta para recomendar cuánto tengo que abrir el silo, cuanto más te puedas esperar es mejor por esta razón. Y si no, pues revisa tú en tu análisis bromatológico dónde andas y cuándo tendrías que esperarte para llegar a cierto nivel. Pero lo que sí es seguro es que siempre va a ser más alta la digestibilidad del almidón conforme más tiempo pasa el forraje en el silo. ¿Y esto a qué se debe? A que el almidón está rodeado de unas proteínas muy resistentes que se llaman prolaminas y conforme pasa el tiempo de almacenamiento, esas prolaminas, que son como estos candaditos que yo estoy poniendo ahí, se van desintegrando, se van liberando los gránulos de almidón y por eso es que el forraje acaba siendo más energético. Entonces, el exceso, o no exceso, sino el alto contenido de nitrógeno amoniacal en el maíz no es una desventaja. En la alfalfa sí, porque se destruyó la proteína y lo que me interesaba de la alfalfa era justamente la proteína. En el maíz, la verdad es que no me preocupa, no me quita el sueño la proteína, pero si se empieza a degradar, yo sé que es porque estas prolaminas se están hidrolizando, entonces ahí sí es una ventaja tener más nitrógeno amoniacal porque nos indica que se está liberando más almidón. A nivel microscópico, ya lo vimos a nivel de laboratorio acá, ¿no? Ahí está la diferencia, perdón, ahí. Acá está la diferencia de manera gráfica. Aquí está la diferencia en un esquema, en un diagrama bastante simplón. Y acá tenemos cómo se vería una radiografía, una fotografía microscópica de los gránulos de almidón. Cada una de estas bolitas es un gránulo de almidón que se le sacó
la fotografía con el microscopio, el día cero, o sea, antes de ponerse a fermentar, así estaban los granos de almidón. Ven ustedes que están como en racimos, están agrupados en pequeños racimos uno con otro, y eso es porque las prolaminas están uniendo esos gránulos de almidón. Entonces, donde dos gránulos de almidón se encuentran, en esa unión no hay espacio para que las bacterias del rumen puedan meterse y lo puedan digerir. Entonces tenemos menos digestibilidad o la asimilación del almidón es menor. Es meramente físico porque las bacterias no pueden tener acceso a todo el gránulo. Ahora, cuando los gránulos están separados, tenemos mayor digestibilidad de almidón, y eso es porque ya ha pasado mucho tiempo, las prolaminas que estaban uniendo uno con otro se han disuelto y ahora los gránulos quedan expuestos y las bacterias del rumen lo pueden digerir, lo pueden atacar por diferentes frentes, y por eso tenemos una mayor digestibilidad del almidón, y eso lo vemos en el laboratorio, en el análisis, en la sección de digestibilidad de nutrientes. Ahora, fuimos ensamblando historias con materia seca, con proteínas, si se calentó o no se calentó, si hubo Clostridium o no hubo Clostridium, se degradó o no se degradó. A veces no tenemos la oportunidad de estar revisando y andar ensamblando la historia o hacerle ahí al análisis forense. ¿Qué opción tenemos? Tenemos la opción de revisar rápidamente los índices de calidad. Los índices de calidad son números que nos ayudan a echarle un vistazo muy rápido a la calidad de un forraje sin entrar en, ¿qué será? Pues como en argumentos o en indecisiones o incertidumbres de qué pesa más o qué es más valioso, la proteína, el almidón, la digestibilidad del almidón, la digestibilidad de la proteína, la grasa. No, no sé, hay muchas cosas que algunos forrajes pueden tener cosas buenas, cosas malas, y se dificulta decidir cuál es el bueno, porque conforme tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Entonces, los índices de calidad como el de Milk 2016, que es para alfalfa y para pasto, o el de Milk 2024, que es para ensilaje de maíz, o estos de valor relativo de forraje o calidad relativa de forraje, o hay otro que se llama silo de maíz a carne. Todos estos son índices de calidad que van a tomar varios diferentes nutrientes: la proteína, la grasa, digestibilidad, la fibra, cenizas, y van a tener una ecuación que al final de cuentas nos van a arrojar un solo número que va a ser indicativo de la calidad. Entre más alto sea ese número, es mejor. Vamos a ver el ejemplo del valor relativo de forraje. El valor relativo de forraje es únicamente para alfalfa. No lo van a aplicar para otros forrajes porque salen muy castigados. Es nada más para alfalfa. Recordarán que la fibra detergente ácido tiene que ver con la digestibilidad. Entonces aquí hay una ecuación para estimar la digestibilidad de ese heno o de ese ensilaje de alfalfa. Y la fibra detergente neutro, que dijimos tiene relación con cuánto puede consumir el animal, se utiliza para estimar el potencial de consumo de alfalfa. Aquí están las ecuaciones, y al final el valor relativo de forraje es igual a la digestibilidad multiplicado por el consumo de materia seca dividido entre 1,29. Este 1,29 es una constante, y la verdad es que es una constante aleatoria, no aleatoria, perdón, una constante arbitraria que se fijó así para que una alfalfa floreada, una alfalfa madura, nos dé un valor relativo de forraje de 100. O sea, nuestra escala media en valor relativo de forraje empieza en 100. Más arriba de 100, entre más alto es mejor calidad; por abajo de 100 la calidad es menor. ¿Y para qué nos puede servir eso? No utilizamos el valor relativo de forraje para formular, no tiene nada que ver, no es un nutriente, es un índice de calidad. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos se comercializa mucha alfalfa con base en el valor relativo de forraje. Entonces yo voy a comprar un lote de alfalfa, lo mandamos a muestrear y dice que tiene 180 valor relativo de forraje. No tiene unidades, no tiene puntos, porcentaje, es nada más un número: 180. Valor relativo 180. Entonces esa alfalfa puede ser que, bueno, la voy a comercializar a $1 por punto de valor. Entonces 180, bueno, la tonelada de alfalfa va a ser $180 porque así me lo dice. Hay otra alfalfa que está un poquito más madura y valor relativo de forraje de 120, pues entonces va a valer $120 la tonelada. Más o menos así como se puede manejar este tipo de índices. Y aquí lo vamos a ver. Aquí tenemos dos.
dos muestras de alfalfa con un valor relativo de forraje. Es relativamente bueno en las dos porque están por arriba de la media, pero este de aquí yo le llamaría una alfalfa de primera o una alfalfa prime, y este de acá pudiera ser una alfalfa muy buena. A lo mejor esta para vacas frescas y esta para vacas altas, porque las altas ya pueden consumir un poco más de alimento. Les puedo dar esta. Las frescas, como tienen mucho desgaste energético, requieren más proteína, más el consumo es más bajo, pues le voy a dar más calidad para que lo poco que coma sea con mucha calidad. Y hay otro que se llama calidad relativa de forrajes, que no lo incluí aquí, pero ustedes lo pueden ver. Ese es más adecuado para las mezclas de alfalfa con pasto o para puro pasto. ¿Ok? Pero el funcionamiento es prácticamente lo mismo. Entre más alto sea el valor, es de mejor calidad y ya considera la calidad de forraje, incluso mete valores de digestibilidad para poderlo estimar. Pero el más sencillo es el valor relativo de forraje para alfalfa. Si quieren evaluar algún otro forraje que lleve pasto mezclado con alfalfa, o por ejemplo una avena con Evo o un triticale con Evo, pues sería la recomendación que utilicen la calidad relativa de forraje, que es la que está aquí abajo, RFQ. Pero el funcionamiento básicamente es lo mismo. Les decía, se utiliza mucho en Estados Unidos para poder clasificar la alfalfa. A veces acá en México somos menos meticulosos y si se ve verde es de primera, si está medio soleada es de segunda y hasta ahí llegó, ¿no? Pero dentro de las de primera, pues hay de primerísima, y dentro de las de segunda hay unas que están muy amoladas. Entonces es mejor tener los números. Así es como se clasifica, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la calidad de la alfalfa con base en el valor relativo de forraje. Y así es como se pueden hacer clasificaciones y acordar precios y requerimientos para los animales, cuál se va para frescas, cuál se va para recría y cuál de plano no la compro, a ver dónde la acomodan, ¿sale? Eso fue valor relativo de forraje. Estamos ya llegando al límite de la ponencia, y también estamos llegando ya al límite de estos parámetros. Fuimos de lo particular hasta los más generales, pero que son más complejos, o sea, más representativos. Los índices de calidad, hay uno que se llama leche por tonelada. Y hay una ecuación que es para alfalfa y para pastos. Y hay otra ecuación que es la más nueva, que es para ensilaje de maíz. Entonces, estos índices se utilizan principalmente para evaluar híbridos o comparar variedades. Alfalfa A contra alfalfa B. Me voy a comprar de esta semilla, de esta otra. Lo mismo para maíz. ¿Cuál es mejor? Porque uno va a ser más alto, más bajito, tiene más materia seca, más proteína, menos proteínas, más digestible la fibra, pero tiene menos almidón. Y así podemos estar debatiendo todo el día y no vamos a decidir. Entonces, este índice lo que hace es considerar la fibra, la proteína, la digestibilidad, grasas, cenizas, todo esto en un solo número. Y ese solo número, a diferencia del valor relativo de forraje, este sí tiene unidades. Las unidades son kilogramos de leche por tonelada de forraje. Y le decía, hay una ecuación para pasto y para maíz. Ojo aquí, no es una predicción de producción de leche. No quiere decir que yo le dando este maíz me va a producir tantos kilogramos de leche por tonelada. Es simplemente un índice de calidad. Si no se quieren confundir con kilos de leche por tonelada de forraje, hagan de cuenta que en vez de decir eso, dice puntos de calidad. Aquí el objetivo es que entre más alto sea ese índice, es mayor. Y ahorita va a presentar cómo se ve, y así como les hice la acotación o el paréntesis de la calidad relativa de forraje, también ahí viene una así, pero es muy similar para el ganado de carne. Aquí vemos en la parte superior de la pantalla son dos muestras distintas, y aquí viene una alfalfa de buena calidad que me da 1.193 kilogramos de leche por tonelada de forraje, mientras que en el otro lado una alfalfa muy mala, quizás ya muy floreada, o que se empacó, a lo mejor estaba buena, pero se empacó muy seca y tiró mucha hoja y ya no tiene mucha proteína porque la hoja va en la proteína, y se quedó nada más con 844 kilos de leche por tonelada de forraje. Entonces, obviamente, el que esté más alto es mejor. Y acá vamos a ver en la mitad inferior de la pantalla la leche por tonelada de un ensilaje de maíz utilizando la ecuación Milk 2024. Esto es importante porque este Milk 2024, o el nombre lo implica, apenas se liberó el año pasado. Se liberó el año pasado considerando las ecuaciones y todos los requerimientos de los animales de las vacas lecheras que se publicaron en el 2021.
Antes de eso, lo más nuevo era Milk 2006. Entonces, ahí hay diferencia en ver qué tipo de información me están reportando, si es una que tiene casi 20 años de antigüedad o la que tiene 2 años o menos de, perdón, menos de un año de haber sido liberada. Entonces, aquí también estos dos son muy buenos ensilajes de maíz, pasando de 1500 kilos de leche por tonelada, ya son muy, muy buenos, pero pues siempre habrá algunas diferencias. En el caso de ganado de engorda, la Universidad Estatal de Iowa, ahí se desarrolló un índice parecido, pero es en vez de pasar los kilogramos de leche a tonelada, kilogramos de carne, en este caso le dicen beef por tonelada. ¿Cuántos kilos de carne por tonelada de forraje yo podría esperar? Este forraje sigue siendo de mejor calidad, tiene 105 kilos de carne por tonelada de forraje, mientras que este me da 20 kilos de carne por tonelada de forraje. Entonces, estos índices de calidad son las maneras más, ¿qué será? Pues más rápidas y a la vez las más complejas. Afortunadamente el laboratorio ya nos da el número tal cual porque lleva muchas operaciones detrás, muchas ecuaciones para generar un solo número y de lo complejo que es calcularlo, lo simple que es utilizarlo. Esa es la ventaja de tener estos índices de calidad para poder echar un vistazo muy rápido y determinar qué tan bueno o qué tan malo es un forraje. Y bueno, con esto llegamos ya a la conclusión de cuáles serían los nutrientes críticos que vamos a revisar, pero sigue otra parte. ¿Qué es lo que se puede analizar en un laboratorio? La verdad es que se puede analizar un montón de cosas. Acá lo que tenemos en el laboratorio es que se han analizado, pues la mayoría son muestras de silo de maíz, la segunda son las muestras de ración y después vemos alfalfa. Pero de ahí podemos ver un montón de otro tipo de forrajes y de ingredientes que se analizan y si hay alguno que no identifican, siempre pueden contactar al laboratorio y ver si tienen curvas de calibración. Como Ken mencionaba, Rock River tiene una red mundial de laboratorios, entonces, por ejemplo, en México puede que no estemos utilizando mucha cáscara de cacahuate, pero en Argentina sí es muy común. Entonces, a lo mejor en Argentina tienen habilitada la curva para leer cáscara de cacahuate y bueno, entre laboratorios se comunican y se pueden compartir esa curva para el análisis de ingredientes que en una zona son poco frecuentes, pero en otra zona son más comunes. Y otra cosa que también es importante revisar es no nada más cómo está el forraje en ese momento, sino cómo está la región o cómo se comportan los nutrientes. Aquí no vamos a entrar en detalle en cada uno de estos. Pero este tipo de análisis es muy útil para saber cómo me fue en la temporada, porque a lo mejor una temporada muy difícil en la que no pude cosechar a tiempo, llovía mucho, no me daba piso y acabé cosechando un maíz que yo digo ya está rastrojeado. Bueno, pues capaz que la media de esa temporada era un 38% de materia seca y mi maíz que está en un 39% pues no está tan alejado de la realidad, nada más que anteriormente yo cosechaba con el 35%. Entonces, para eso utilizamos la evaluación comparativa o benchmarking. Esto lo puede dar el laboratorio o ustedes pueden ir generando sus propios datos con el histórico de los resultados que van recibiendo. Entonces, ya para concluir, nuevamente hacer énfasis que el buen muestreo es la clave para obtener resultados confiables y que la información es poder. Tampoco se trata de sacar los resultados y a lo mejor se lo mandamos al nutricionista y ya, hasta ahí llegó. Vemos que tiene mucha otra utilidad ese mismo resultado dependiendo de qué enfoque le podamos dar. Entonces, no nada más son para formular dietas, hay que sacarle provecho a la inversión que se hace cuando uno manda a hacer análisis de laboratorio. Y como les mencionaba desde el principio, la rapidez en la obtención de los datos es un factor importante para la toma de decisiones. Ha habido establos o corrales de engorda que tienen 2 o 3 hilos a la vez y con base en resultados rápidos pueden decidir qué predios o qué tablas se van al silo de primera o al silo de segunda, ese tipo de cuestiones. Pero si me tardan mucho los resultados, voy a estar a ciegas y haciendo las cosas nada más al tanteo. Es muy importante tener resultados rápidos. Y al final de cuentas, el muestreo constante permite identificar tendencias y anticipar cambios. Les digo, hay que ser más proactivos y menos reactivos. Entonces, bueno, con esto
fue una pasadita muy rápida de cómo podríamos revisar los análisis de resultados bromatológicos sin necesidad de ser nutricionistas, enfocándonos en unos cuantos parámetros, unos cuantos nutrientes y cómo esos van teniendo diferente tipo de interacción, qué implicaciones y qué aplicabilidad tienen esos nutrientes. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a Ken de Rock River, a la doctora Guadalupe de MGM y Laboratorio Mavo por este espacio y por la invitación y a todos los que están unidos en la audiencia por acompañarnos en este rato. Muchísimas gracias y Lupita, tienes tú ahora la palabra. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Antes que nada, quiero agradecerte por esta plática tan enriquecedora para todos nosotros. Creo que es muy útil para la gente que está relacionada en el sector, en las diferentes áreas, no solamente los que están al frente de los establos, sino desde la parte productiva. Entonces nos dejas una muy buena información que nos será útil. Antes de pasar a la fase de preguntas, me gustaría hacer un comentario acerca del Laboratorio Mavo. El Laboratorio Mavo se integró a la red de laboratorios de Rock River en el año 2023, básicamente como una alternativa, para ofrecer una alternativa a la población de la región centro del país, ya que el hecho de tener un laboratorio en la parte norte de México generaba logísticamente un problema y retrasaba mucho este beneficio que tiene Rock River de entregar resultados en un periodo de 24 a 48 horas. Entonces, nosotros estamos aquí en Aguascalientes, en las instalaciones de MGM Nutrición Animal, que se encuentra en la carretera San Luis Potosí, en el kilómetro 14.5, para también que nos tengan en cuenta la gente que está en esta región, que somos una alternativa y bueno, la respuesta es muy rápida con análisis pues muy ágiles, muy confiables, como ya se ha mencionado, por tener el respaldo de Rock River, que ya es un laboratorio que tiene muchísimos años de investigación y de ir generando información para generar estas curvas. Eh, si alguien tiene interés, bueno, el correo de laboratorio lo voy a mencionar, es laboratoriomavo@mgmnutricionanimal.com. El teléfono es 449-462-9780, a la extensión 120, o pueden comunicarse ya en las redes sociales de MGM Nutrición Animal y ahí podemos ofrecer más información más detallada para quien esté interesado en poder enviar muestras o traerlas directamente. Bien, creo que con eso ya resolví una de las preguntas que nos hicieron aquí, que es de dónde pueden entregar las muestras. Bueno, uno de los laboratorios está en Torreón y el otro aquí en Aguascalientes, entonces pues sería cuestión de saber cuál te queda más cercano y por ello pues tomar la decisión. Eh, Otra de las preguntas, Hugo, esta es para ti. Comentan que cuál es la profundidad del ensilado, bueno, a qué profundidad se debe tomar la muestra para estimar materia seca en nuestro silo. Aunque muchas gracias. Mira, yo no recomiendo tomar muestras directamente del silo, a menos que sea absolutamente necesario. Uno, porque es peligroso y el otro punto es porque normalmente uno tomaría, digamos que unas 5 muestras en un patrón de W, pero si son silos de pastel, la parte inferior tiene más material que la parte superior, entonces la proporción de cómo armamos la muestra es diferente. Lo más recomendable es que la muestra sea de lo que se va al carro mezclador o lo que está en el centro de alimentación, ya sea que lo descargan del silo y lo llevan a un centro de alimentación, ahí donde descargan, tomar las muestras de ahí. Y si no, pues cuando lo estén cargando ahorita en el carro mezclador, que el payloader, el Bobcat o lo que tengan para desensilar, de ahí les dé una muestra y tomen al menos cinco puños y los mezclen bien. Pero no hay una profundidad recomendada. Si tuviera que ser, yo creo que dentro de los primeros 50 centímetros sería lo más recomendable. Pero pues todo depende de qué tan rápido lo consuma. Hay establos que consumen 1 metro de silo por día, entonces 50 centímetros, lo de hoy ya cambió para mañana.
Pero bueno, esa sería la recomendación. Tomar mejor donde ya esté el silo extraído en el centro de alimentación o con la pala descargar más y de ahí mezclarlo y tomar la muestra. Bueno, nos preguntan por aquí si recomiendas usar el Seal Cup para tomar decisiones en el ensilaje o en los ingredientes de las raciones o tomas diarias de materia seca en los hilos o en la ración totalmente mezclada. Ok, para los que no estén familiarizados con eso, el SEO es un analizador NIRS portátil. Personalmente yo lo he utilizado para materia seca, es bastante confiable. Para tomar decisiones, por ejemplo, si esta tabla la vamos a cosechar, nos brincamos a otra, qué tan maduro está, sería bastante confiable. Para la formulación de raciones, definitivamente yo me iría con los resultados que me da un laboratorio, porque el SciCop me va a dar nada más materia seca, lo cual puedo yo ajustar nada más la cantidad de forraje que voy a poner, pero no necesariamente eso quiere decir que ya va a quedar balanceada. Si es para formular o reformular, definitivamente utilizaría datos de laboratorio donde me puedan dar un perfil de nutrientes más completo. Pero de bote pronto, para tomar decisiones en el momento de la cosecha, es bastante útil, bastante preciso en las comparaciones que yo he hecho. Aquí alguien hace un comentario primero y después una pregunta. El comentario es que el formular conociendo los nutrientes de los ingredientes nos permite trabajar con una mejor precisión y no sobreestimar o subestimar nutrientes, perdón. Eh, y la pregunta es, ¿qué margen de seguridad podemos manejar respecto a los requerimientos nutricionales si trabajamos con datos más precisos? Mm, bueno, no entiendo bien lo del margen de seguridad a qué se refiera, pero digamos que qué tan precisos son los datos. Yo creo, lo que yo recomiendo es tener un plan de muestreo y análisis, puede ser semanal o cada 15 días, no más de eso, porque hay forrajes que son, digamos, o silos que son muy dinámicos, arcinas muy dinámicas, pueden llegar de Chihuahua, pueden llegar de Tulancingo, de otros lados, son muy variables. Entonces, llevar un historial. Y es cierto que los animales requieren precisión, pero también tienen cierta resiliencia. Lo que normalmente yo hago es que trabajo con promedios, ¿qué será la palabra? Revolvente a lo mejor. Si tengo tres muestras, trabajo con el promedio de esas tres muestras y esta semana mando un cuarto análisis. Cuando lo recibo, entonces voy a quitar el número uno y me quedo con otros tres. Y así normalmente voy trabajando con promedios de los últimos tres análisis para tener un poco más de certeza y confiabilidad, porque en ocasiones podemos tener una muestra que no está bien tomada y por una sola muestra que requiera un reajuste significativo en la dieta, a lo mejor no lo requería y nada más por una muestra que tiene mucho sesgo, podemos nosotros comprometer la estabilidad en la rutina de alimentación o en la composición de la dieta. ¿Con qué frecuencia consideras adecuado realizar muestreos? Pues mira, la frecuencia, por ejemplo, si es a nivel de campo, nada más para sacar materia seca, mínimamente una vez por semana estarlo haciendo. Y si es para el análisis de los forrajes, perdón, ahí va a depender mucho de cómo lo tengan. Si es, por ejemplo, para heno de alfalfa, cada lote diferente se tendría que estar muestreando. Si es un silo muy grande, a lo mejor cada 2 a 3 semanas o incluso cada semana, dependiendo de la variabilidad con la que haya entrado el forraje. Pero ciertamente en espacios no mayores a 3 semanas entre muestreos, yo estaría muestreando cuando son forrajes ensilados, digamos. Si es heno de alfalfa, heno de avena, pues un muestreo por lote sería más que suficiente, considerando que es bastante uniforme ese corte o ese lote. Y la regla general es que entre más variabilidad, no la vamos a poder evitar, pero sí nos vamos a poder adaptar a la variabilidad teniendo más muestras. Entonces, entre 2 a 3 semanas sería mi recomendación general, no más allá de eso, porque entonces ya estamos hablando de forrajes muy dinámicos. Vuelvo, si son enos, una vez por lote. Muy bien. ¿Qué importancia tiene tomar en cuenta el porcentaje de cenizas como referencia de calidad de un ensilaje de maíz o alfalfa? Eh, bueno, tiene diferentes implicaciones considerar el porcentaje de cenizas, desde
La calidad nutritiva, obviamente ya vimos que la calidad higiénica va a ser afectada porque puede tener más Clostridium, puede tener menos proteína y más ácido butírico. Y en ese caso, para determinar o considerar las cenizas, yo me fijo mucho en el contenido de cenizas y en la diferencia que hay entre la fibra detergente neutro y la fibra detergente neutro con base en materia orgánica. Si esas dos cosas están indicando que hay contaminación por suelo, ahí lo más importante sería revisar si todo está así o tratar de evitar esas partes que tienen contaminación por suelo. Pero definitivamente es importante tener en cuenta cuántas cenizas y sobre todo si son cenizas propias del forraje o si es por contaminación de tierra, porque eso también puede afectar digamos que la dieta que come el animal, porque nosotros consideramos cierto perfil de minerales y formulamos para que tenga esos minerales y resulta que cada palada de tierra, pues nos está cambiando qué minerales en realidad está ingiriendo la vaca. La siguiente pregunta la voy a responder yo, Hugo. Comentan, bueno, más bien preguntan, pueden enviar muestras de estiércol para determinación de almidón fecal. Tanto en Aguascalientes como en Torreón tenemos el servicio de determinación de almidón fecal, perdón, por NIRS. Entonces, sí estamos recibiendo muestras. El periodo de entrega de resultados es un poco mayor comparado con el de NIRS para materias primas comunes en la nutrición de ganado. Estamos hablando de 72 horas aproximadamente. Bueno, para mayor detalle de cómo se envía la muestra, si gustan contactarnos, ya que se tiene que mantener el frío y también lleva una metodología la toma de muestra. La siguiente pregunta que nos hacen aquí es, ¿cuáles son los porcentajes de materia seca recomendada para ensilaje de maíz y avena? Ok, bueno, en ensilaje de maíz, aquí podemos tener todo otro seminario, otro debate de porcentajes de materia seca recomendados. En términos prácticos, queremos que el ensilaje de maíz nos quede un 35% de materia seca, más o menos 3 unidades porcentuales. O sea, estamos hablando de un rango de 32 a 38% de materia seca, es bastante trabajable. Solamente que sea absolutamente necesario andar cerca del 30%, pero por decisión no sería recomendable por debajo del 30%. En cuanto a avena, ahí hay que considerar cuál va a ser el objetivo de la producción de avena. Si es avena para que tenga un mayor aporte de proteína, a expensas de tener menor rendimiento, habría que cosecharla cuando apenas está en etapa de embuche y pues es una planta joven que tendría un 18 o 20% de materia seca. Es absolutamente necesario dejarla orear hasta que cumpla entre 35 y 40% de materia seca para entonces ya entrar con la picadora y ponerse a ensilar. Por otro lado, si fuera avena, que la queremos ensilar como una fuente de fibra y queremos más volumen, no necesariamente la proteína, la podemos dejar madurar en campo y puede llegar, cuando esté ya endureciendo el grano, puede llegar sin problemas al 32-35% de materia seca y ahí entonces ya se podría entrar con una máquina con un cabezal de corte directo. Nos ahorramos el preoreo o el presecado y se va directo al silo. Entonces depende de cuál sea la utilidad en los cereales de invierno, es que se pueden manejar pues, diferentes niveles de materia seca, pero definitivamente en todos arriba del 35%. ¿Qué tan variable es la calidad del silo dependiendo de la zona de obtención? Yo creo que se refiere de la obtención en la estructura del silo, si lo tomo de abajo, del medio o de arriba, quizás eso se refiere dentro de la misma estructura. Eh, pues todo depende de cómo se haya cosechado. Por ejemplo, la semana pasada anduve por la zona de los Altos de Jalisco y de todos los hilos que revisamos, la mayoría tenían forraje muy seco en la parte de abajo porque es lo que ya estaba pasando y es lo que primero se cosechó. Entonces es lo que primero entra al silo para que el peso del forraje más fresco que va quedando arriba pueda ejercer presión y lo pueda compactar mejor. Entonces en ese escenario, el contenido de materia seca iba disminuyendo conforme yo tomaba las muestras a 1 metro, a 2 o a 3 metros de altura, la materia seca variaba.
Es algo muy distinto a lo que me llego a encontrar en Torreón, por ejemplo, sobre todo en la segunda cosecha, donde ya hay que cosechar deprisa, porque si no, si vienen las heladas, normalmente la materia seca es más alta en la parte de arriba del silo que en la parte de abajo, porque como es material tan tierno, tiene muchos escurrimientos, entonces por gravedad esa agua se va percolando y va humedeciendo más y se concentra más en la parte de abajo y la parte de arriba queda más drenada, no necesariamente más seca, pero más drenada y por eso tiene materia seca más alta. Entonces ahí en ese caso, por eso digo que lo más recomendable es tomar la muestra del forraje que ya se extrajo y que está en el centro de alimentación, porque de lo contrario es muy probable que nuestra muestra no sea representativa. Eh, Comentan que qué inspecciones básicas harías al momento de recibir alfalfa empacada y ensilaje de maíz. Ensilaje de maíz, 3 puntos clave sería el contenido de materia seca, el procesamiento o rolado del grano y el tamaño del picado. Los tres son completamente independientes, o sea, me refiero a que un picado fino no tiene que estar asociado con una materia seca baja, por ejemplo, o un picado fino no nos va a reemplazar el rolado del grano. Entonces, esos serían los primeros tres. Materia seca, tamaño de picado y el rolado del grano. Y en alfalfa, pues así nada más bueno, a simple vista no tanto, en alfalfa tenemos la ventaja que tenemos las varillas para medir la humedad, pues que sean secas, pacas muy secas. Si se puede abrir una para ver cómo viene por dentro, que tenga mucha hoja y menos tallo o menos malezas. Pero les digo, si es posible abrir una, porque a veces hay unas alfalfas muy buenas, pero han estado asoleadas y por fuera se ven muy amarillas o las han puesto de una arcina a otra, de una estiva a otra y han tirado mucha hoja en la parte de afuera, pero por dentro todavía tienen buen contenido de hoja. Entonces en la alfalfa sería la humedad, el contenido de hoja o la apariencia física de la hoja, menos tallo. Bien, digo, aquí hay todavía bastantes preguntas. Yo creo que igual nos iremos saltando algunas, por el tiempo más que nada. Este, ya si alguien tuviera o quisiera, acercarse a alguno de nosotros, vía correo, mensaje, podríamos, resolver las dudas. Creo que nos iríamos por unas dos, tres preguntas más para, cerrar esta parte. Aquí hay una pregunta, Hugo. Sí. ¿Qué recomiendas para pastos de corte como el Mombasa y el Taiwán? ¿Hacerlos seno o ensilarlos? Ok, bueno, mira, ahí en la cuestión de pastos, sobre todo pastos tropicales, si lo dejamos crecer mucho, va a generar mucha biomasa y por la misma naturaleza del ambiente donde están creciendo, a menos que sea la época de estiaje, es difícil que lleguen a una materia seca adecuada. Entonces, para ese tipo de forraje, lo más recomendable es hacer un presecado. Lo vas a cegar o a cortar, dejarlo orear y monitorear la materia seca. En cuanto rebase el 30% de materia seca, ya es un material que se puede ensilar muy bien. Ahora, en ocasiones no se puede hacer eso, no se cuenta con la maquinaria y tenemos forrajes que nos dan un 18 o 20% de materia seca. En el escenario ideal, lo podríamos nosotros mezclar con otro ingrediente que absorba la humedad, de tal modo que lo que estemos ensilando pudiera ser una cascarilla de trigo o incluso pudiera ser maíz o sorgo molido. Nada más que hay que ser ya expertos en ensilar, porque si no se nos pudre el pasto y nos pudre el maíz, ¿no? Pero bueno, asumiendo que hacemos todo bien, pudiera ser maíz o sorgo molido, se va poniendo en capas con el pasto. Eso tendría la ventaja, uno, de absorber humedad y la otra es que el sorgo o el maíz a través del tiempo de fermentación van liberando más almidón por el efecto que veíamos de hidrólisis de las prolaminas y no picar los forrajes tan finitos. Si bien en trópico, a veces en pastoreo tienen acceso a fibra larga, si nosotros picamos el forraje muy fino, lo que vamos a propiciar van a ser más escurrimientos. Entonces tratar de que si tiene menos de 30% de materia seca, al menos 1 pulgada de longitud de corte. Y eso es lo que se podría hacer. Y una última pregunta.
Sí. ¿Realmente hay mucha diferencia entre usar o no inoculantes al ensilar? Ok, ahí habría que considerar cuál es el estado y cuál es la capacidad de poder ensilar bien. Digamos que yo puedo tener una vaca de muy buena genética y la suelto a la orilla del camino, va a comer y va a producir leche, pero no va a producir la cantidad que pudiera ni la calidad que debiera producir. De que produce leche, produce leche. Los forrajes son lo mismo, de que fermentan solitos, fermentan solitos. Por ejemplo, maíz o sorgo fermentan solos sin tanta dificultad, pero la fermentación puede que no sea eficiente. O puede ser por Clostridium, o puede ser una fermentación muy acética, que la producción de ácido acético nos produce una pérdida energética. Por otro lado, a lo mejor puede haber deficiencias en las que no tengo maquinaria suficiente, no puedo alcanzar a compactar suficiente. Bueno, eso no lo vamos a remediar, pero si al menos podemos tener control de cómo se hace la fermentación, tener un grado menos de incertidumbre utilizando un inoculante, es bueno. Eso en cuanto a, digamos, pastos, maíz y sorgo, avenas también. En cuanto a alfalfa, definitivamente yo no he hecho un solo silo de alfalfa. He visto unos que no tienen inoculante y la verdad es que es un azar. A veces fermenta bien, a veces y muchas veces fermenta mal, porque la alfalfa tiene mucho calcio que contrarresta la acidificación. Tiene mucha proteína que tampoco nos ayuda a la acidificación y tiene poca azúcar, que de entrada no arranca rápido la fermentación. Entonces, la alfalfa es de los forrajes más desafiantes para tener una fermentación, digamos, espontánea o independiente si no utilizamos inoculante. Y en este laboratorio tenemos un parámetro que dice pérdidas por fermentación. La fermentación cuesta y en la mayoría de las veces que no tiene inoculante veo que son más las mermas por fermentación que cuando sí tiene inoculante. Entonces, yo lo recomiendo ampliamente si los utilizo. Hay quienes no y aún así fermentan. Les digo, no es cuestión de que fermente o no fermente, sino de cómo fermenta. Bueno, yo creo que con esa pregunta cerramos esta sesión. Para concluir, quisiera agradecerte, Hugo. Creo que, digo, en los comentarios que estuve leyendo en las preguntas, hubo muchas felicitaciones. Les pareció una plática muy enriquecedora. Eh, y bueno, quedamos todavía ahí pendientes algunas preguntas. Les pido una disculpa ya por el tiempo. Si gustan comunicarse directamente, o ya Ken mencionó, pueden unirse a seguirlo en las redes sociales y ahí poder tener una comunicación con Hugo. Y si bien las preguntas eran relacionadas con respecto a los servicios del laboratorio, ya sea con Rock River Torreón o en el laboratorio Mavo aquí en Aguascalientes, pues están disponibles los correos, teléfonos que estuvo ahí en esta última diapositiva. Estamos a sus órdenes, queremos agradecerles a todos por participar y bueno, estamos para servirles. Y ya, nomás para cerrar de mi parte, igualmente, Hugo, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu tiempo. La verdad, como siempre, muy práctico. Ya tengo tiempo de conocer a Hugo y es lo que me gusta de él. La verdad es muy práctico en los ejemplos, en la historia, cómo la plantea y eso me da mucho gusto, para que puedan entender más gente, ¿no? Porque a veces el conocimiento es muy técnico y es difícil compartirlo para que todo el mundo nos pueda entender, ¿no? Y bueno, gracias nuevamente por tu tiempo, por apoyarnos, y al laboratorio Mavo, lógicamente, a la doctora Guadalupe por unirse a nosotros o formar esta alianza. Y lógicamente, como les dije, estamos pensando o buscando otras zonas del país donde podamos llegar para que tengan esos resultados igual de rápidos que en donde estamos nosotros dos, ¿no? Entonces, nuevamente, muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos y estamos al pendiente de cualquier preguntas, o comentarios que tengan al respecto, ¿no? Y muchas gracias, Kir, muchas gracias, Guadalupe. Y muchas gracias a los que se quedaron hasta Hasta el el final. No final. sé cuántos sean, cuántos sobrevivieron, pero bueno, muchísimas gracias a todos los que se unieron. Bastantes, bastantes. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, hasta luego. Buena tarde.